Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy terminaremos por fin la serie dedicada exclusivamente, el dossier dedicado, como digo, a la peste negra. Trataremos las consecuencias de la peste negra en la sociedad medieval y su repercusión en la actualidad. Así que sin más, espero que os guste. Vamos a por ello, que comience el vídeo. Bien, me gustaría empezar con un testimonio dado por Giovanni Boccaccio, grandísimo literato italiano del momento, que fue testigo de esta epidemia de peste que arrasó su ciudad, Florencia, en la cual, según los historiadores, probablemente llegó a morir el 60% de la población. El joven Giovanni, de hecho, se quedó sin su madre y sin su padre, huérfano a consecuencia de esta maldita enfermedad. Giovanni dice así: cuando todas las tumbas estuvieron llenas, se cavaron enormes fosas en los cementerios de las iglesias, en las que cientos de recién llegados fueron colocados capa por capa, como mercancías en barcos, cada uno cubierto con un poco de tierra, hasta que se llegaba a ras de suelo. Boccaccio está describiendo lo que sería una fosa común, la situación tan terrible que vivían en ese momento. Ya sabéis que Boccaccio escribió el Decamerón, una obra que ha pasado a la historia de la literatura por ser una de las más importantes de la Edad Media, en la cual él se dedicó a escribirla en plena pandemia que asoló Florencia, huyendo de la peste en los campos alrededor de la ciudad. En la imagen podemos ver una producción que se produce en la Edad Media, ya lo hemos comentado en los vídeos anteriores, que es la muerte como igualdad. Aparecen representados personas de los distintos estratos sociales, desde el Papa, reyes, esclavos, incluso campesinos, y la muerte iguala a todos, porque la muerte es la reina. De los rollos de papel, de pergamino, que aparece en torno a la muerte, se puede leer en un italiano medieval: giunge la morte piena di euqualezza, sole ne voglio e non nozza ricchezza, digna mi son de portar corona, y que signorosi ogni persona. Básicamente viene a decir que viene la muerte con su igualdad, no quiere ninguna riqueza, ella es digna de portar, de llevar en su cabeza cadavérica una corona, puesto que es la señora de toda persona. Viene un poco a concluir lo que os estoy diciendo. Bien, la peste negra, os comenté que va a tener un efecto brutal a la hora de explicar la llamada crisis del siglo XIV. En la crisis del siglo XIV, recordad que comenzaba con la hambruna de principio de siglo, que mató a más de 10 millones de personas. Continuaba con la peste negra, se estima que mató a unos 50 millones de personas. Por lo tanto, si la población europea llegó a 80 millones, fijaos, van a quedar unos 30, cargándose entre el 60 y el 80% de la población de Europa. Por lo tanto, las consecuencias demográficas, obviamente, son claras. ¿Esto qué va a provocar? Provoca una bajada de la población brutal. Tiene como consecuencia que los campos, ya maltrechos por el cambio climático,
recordad la edad de hielo que mencionamos en los vídeos anteriores, se van a ver en una situación cada vez más agravada porque no hay campesinos que sean capaces de trabajar las tierras, y los que hay tienen miedo a contagiarse por la peste negra. Esto provoca revueltas populares, revueltas campesinas a lo largo y ancho de Europa. Una de las más famosas va a ser en Francia, la llamada Jacquerie. La Jacquerie, los campesinos, tanto hombres como mujeres, se arman y atacan a la nobleza, la cual la culpan de su situación. Y cuando digo atacan es que van a violar a mujeres nobles, algo impensable hasta ese momento de desesperación. Van a acabar con la vida de muchos caballeros y tendrá que ser el propio ejército real el que consiga aniquilar a este movimiento peligroso del mundo campesino. Por tanto, se está revertiendo, ¿no? Una reversión de la sociedad feudal, la cual ha quedado totalmente maltrecha debido a los efectos de la pandemia de la peste negra. Las escenas de la miniatura medieval que podemos apreciar hablan por sí solas. Aquí en este mapa viene a decir un poco lo que os estaba comentando. No solo es en Francia, la Jacquerie, donde estallan estas revueltas campesinas, sino también tenemos que estas revueltas populares se van a producir en la zona de Sacro Imperio Romano Germánico, en el sur de Inglaterra, en los reinos de Castilla y de Aragón, ¿vale? Y en la zona de Suiza y Suecia. Por lo tanto, es una constante a lo largo y ancho de Europa. Por si esto fuese poco, la crisis del siglo XIV se va a ver agravada por el estallido de guerras, en concreto la Guerra de los 100 años, que va a durar 111 años. Esta guerra va a enfrentar a las coronas de Francia con la de Inglaterra, por principalmente un conflicto sucesorio dinástico. Los ingleses reclamaban el acceso al trono francés, el cual se había quedado vacante al morir sin descendencia los reyes de Francia, pero también vemos que es la necesidad que tiene la corona, la hacienda de la corona, de recuperar dinero, tierras y riquezas a consecuencia de la crisis desatada por la pequeña edad de hielo en el campo y por la peste negra, por supuesto, la que va a empujar a este conflicto, el cual va a desangrar aún más Europa. Fijaos, se estima aproximadamente que en España van a morir de unos 6 millones de personas, los historiadores que apuntan a cifras más altas, a 2 millones. Incluyendo, desde este punto de vista igualitario de la muerte que hemos comentado antes, al rey, por ejemplo, Alfonso XI de Castilla. En Francia muere el 65% de la población. En Italia el 63%, lo cual es brutal. Otra consecuencia importante de la peste negra y de la crisis del siglo XIV, una consecuencia positiva, es que a la larga va a provocar un cambio en la mentalidad del ser humano. Y punto número 1, esto va a ayudar a investigar más en las ciencias médicas, a un cambio de paradigma que situaba a Dios en el centro del mundo. Se pasa de ser un mundo totalmente teocéntrico, es decir, Dios está en el centro de las cosas, todo se explica a través de la religión, a un mundo antropocéntrico, lo cual va a permitir que en uno de los países más afectados por esta pandemia, que fue Italia, comience poco a poco a resurgir los valores de la cultura clásica, el culto a la belleza, el culto a la inteligencia y a la razón, dando lugar a una etapa
ya en el siglo XV, conocida como el Renacimiento o Rinascimento en italiano. Por tanto, esto tuvo un fuerte impacto positivo en la historia de la humanidad, dando lugar al final con esta nueva etapa histórica que acabaría con la propia Edad Media. Pero, ¿cómo desaparece la peste negra? Bien, los historiadores no se ponen muy de acuerdo, la verdad. Y como siempre en la historia, para explicar algo, un conflicto complejo, hace falta dar diversas causas. En primer lugar, los historiadores apuntan que la mejora de las canalizaciones en las ciudades medievales, las cuales ya se abrían poco a poco a un nuevo concepto, a un nuevo modelo arquitectónico renacimental, va a ser fundamental. ¿Para qué? Para evitar que las aguas fecales y por ende la acumulación de ratas se produzca en la superficie de las calles, eliminando así un importante factor a la hora de la propagación de la peste negra. Después también, obviamente, las mejoras en la propia ciencia médica, como hemos comentado, la mejora de la higiene personal. Las personas ya se dan cuenta que es importante tener una higiene adecuada, y es en estos momentos en los que en Francia, los cuales no penséis que tenían un gran hábito de bañarse, inventan el perfume para, al menos si no se bañan, echarse aguas aromáticas para quitar el mal olor. Son pequeños pasos hacia la sociedad que tenemos a día de hoy. Y por último, un factor que hay que tener bien presente cuando hablamos de esta enfermedad sería el factor genético. Los científicos han dicho, a través del análisis genético de los restos de las personas que vivieron en el siglo XIV, en esta pandemia de la peste negra, que existían 3 tipos de genes fundamentales que podrían explicar la mortandad de las personas. Por un lado tendríamos el 00, que sería un gen no resistente, por lo tanto la persona que tenía la mala fortuna de poseer estos genes dominantes, ¿no? Morían, no superaban esa enfermedad. Por otro lado, el 0P, la persona que tuviese estos genes caería enferma de peste negra, pero sobreviviría. Y por último, el PP, nada que ver con Partido Popular, estamos hablando de genes, recordad. Esa persona con esta carga genética no contrae la enfermedad, no contrae la peste negra. Sería portadora, pero no tendría síntomas, los famosos asintomáticos que estamos viendo con los casos, ¿no?, de la pandemia actual del siglo XXI del coronavirus. Como curiosidad, la peste negra está prácticamente erradicada. Y digo prácticamente porque sigue habiendo brotes en zonas que todavía están subdesarrolladas, como por ejemplo en las zonas rurales de Perú. Hubo un caso en 2010 y otro en la década de los 90. Y como curiosidad importante, fijaos, en noviembre de 2019 en China hubo 2 casos de peste bubónica, antes de que apareciese el nuevo virus SARS-CoV-19. Cabría concluir con este dossier de la peste negra que sin duda esta enfermedad cambió el curso de la historia de la humanidad y que es algo normal que a lo largo de la historia enfermedades, ya sean virus o bacterias, hayan tenido una enorme influencia en el devenir histórico de nuestra especie. Así que sin más, espero honestamente que os haya gustado. Darle al like si queréis, suscribiros a mi canal y seguidme en Instagram, ya sabéis, @historiador_al_rescate. Y como siempre, una vez más, sed buenos, sed felices. Chao.